Edificante, creo yo. Vamos. Primera carta de Juan. Capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 24 y continuamos con el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, y proseguimos la lectura al capítulo 4. ¿Lo tienen, hermanos? El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, y todo el que conoce a Dios. Pero el que no conoce a Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que en esta hora nos asistas con tu buena palabra. Esa palabra que nos ayuda a discernir, a entender. Esa palabra que nos cuida y nos protege. Háblenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amados. Regálame un poquito de monitores, por favor. 1, 2, 3, probando sonido. Muy bien. Hay una verdad que arranca desde el cuarto evangelio, y es la que señala en el versículo 24 del capítulo 3 que recién hemos leído, y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. La primera carta y el evangelio de Juan son dos escritos que resaltan de manera central la labor del Espíritu en la comunidad que confiesa a Jesús. Para el Evangelio de Juan y para la primera carta, el elemento, diríamos, primordial para aprender a seguir a Jesús, el elemento esencial para recordar su palabra y para recibir nuevas comprensiones espirituales, porque el creyente debe entender que su vida debe progresar de continuo en esa comprensión espiritual, en eso que va a llamar la Biblia la madurez. Cómo el creyente va creciendo en su comprensión de Dios, de su vocación, de su entendimiento de la Escritura, de su responsabilidad
frente al llamado de Dios. El creyente nace como niño, pero poco a poco debe ir aumentando en comprensión espiritual. Debe ir creciendo en los sentidos espirituales. Y alguien que nos permite precisamente desarrollar ese sentido espiritual, esa evolución de nuestra comprensión espiritual, el Evangelio de Juan dirá: quien nos permite ese desarrollo es el Espíritu Santo. No es posible que usted quiera entender la Escritura sin el Espíritu Santo. No es posible que usted quiera entender la comprensión espiritual de su vida sin el Espíritu Santo. No hay manera que usted pueda servir a Dios de manera eficaz y que agrade a Dios sin el Espíritu Santo. No hay manera que usted pueda recibir el baño refrescante de Dios sin el Espíritu Santo. Si alguien no siente que no entra en la esfera de Dios, si alguien alguien siente que no logra cuajar en ese mundo divino, entonces lo que tiene es un problema con el Espíritu Santo. Lo que tiene es un problema de relación con el Espíritu. Por tanto, quienes quieran, diríamos, entrar en ese mover de Dios, quienes quieran recibir de esa gracia vivificante de Dios, tienen que aprender a relacionarse con el Espíritu Santo. Es participar de los intereses de Dios, participar de las acciones de Dios. Es labor a la que nos introduce el Espíritu Santo. Por eso dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Cómo es que tenemos esa conciencia que nuestra vida camina en la esfera de Dios? Y responde el autor: por el Espíritu que nos dio. El Espíritu, el papel protagónico del Espíritu en el desarrollo cristiano de cada uno de nosotros. Nadie pretenda evolucionar en lo espiritual si no aprende a relacionarse con el Espíritu. Nadie pretenda alcanzar niveles de espiritualidad, de vivencia divina, de experiencia celestial, si no aprende a caminar con el Espíritu. Cualquiera que diga: mire, yo a veces siento que quiero entrar y a veces no puedo. Mire, a veces yo quisiera tener tal comprensión o quisiera poder servir mejor, pero siento que no logro entrar. Lo que tiene es una cuestión, diríamos, de impedimento relacionada con el Espíritu Santo. Así que si alguien no logra entrar en esa esfera de Dios, pues lo que tiene que comenzar a clamar es por el Espíritu Santo. Ya lo dice Lucas. Acompáñenme a Lucas capítulo 11. Versículo 13, Lucas 11:13. Pues si ustedes, ¿lo tienen ahí? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará. ¿Qué, hermanitos? ¿Qué es lo que dará el Padre? ¿A quiénes? ¿A quiénes se lo piden? Quiere decir que el Espíritu y su capacidad de vincularnos a Dios es el fruto que su corazón le pida al Padre, una mayor experiencia del Espíritu. Quiere decir que el entrar y aprender a moverse en el mundo de Dios, aprender a caminar en el mundo de Jesucristo, aprender a moverse en el ámbito de lo celestial,
querer entender esas, diríamos, verdades de Dios que nos hacen crecer. Porque la Biblia dice que lo espiritual debe caminar o acomodarse a lo espiritual. Por tanto, si alguien quiere entender de manera espiritual su vida, su caminar sobre la tierra, pues tiene que recurrir al Espíritu. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y si no entendemos eso, nunca vamos a crecer. La persona fundamental, esencial, imprescindible para la calidad de espiritualidad que podamos desarrollar es el Espíritu Santo. La persona fundamental, central, para poder yo subir niveles de entendimiento divino. Eso que Jesús le decía a Nicodemo: ¿y cómo es que tú, siendo maestro de Israel, no entiendes esto? Hay cosas que se entienden espiritualmente. Hay cosas que se disciernen espiritualmente. Hay cosas que se requiere la asistencia divina para entender por qué pasa esto, qué ocurre aquí, qué sucede en este momento, cuáles son las cosas que debo emprender, asumir, cómo interpretar realidades que nos rodean, cómo diríamos asimilar qué es lo que Dios está trabajando conmigo. Porque Dios, dice la Biblia, es como un alfarero y nosotros somos el barro. Pero a veces no entendemos la manera en que el alfarero nos está construyendo. A veces no entendemos cómo está trabajando el alfarero con nosotros. Y a veces la incomprensión de la manera divina de trabajar nos lleva a confundirnos, o aún puede llevarnos a desanimarnos si no entendemos cómo Dios trabaja. Puede llevarnos a perder el rumbo si no aprendemos, si no asumimos cómo es que Dios trabaja. Pero ¿cómo puedo entender yo que Dios trabaje cuando la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son? Y dice el profeta Isaías: porque así como los cielos están más altos que la tierra, así están los pensamientos de Dios más altos que nosotros. Y entonces, ¿cómo puedo accesar a los pensamientos divinos? ¿Cómo puedo accesar a comprender los caminos de Dios, discernir esos caminos de Dios en mi vida? Dios nos ha regalado el recurso más fundamental, que es la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, aquel quien me conduce, quien me lleva, es el guía. Él es mi maestro en las cosas relacionadas al mover de Dios. El Espíritu Santo es el maestro en los asuntos relacionados al mundo de lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos guía, nos enseña, nos marca el sendero. Si alguien no entiende qué está ocurriendo en su vida, tiene que recurrir al Espíritu Santo. Si alguien no sabe cómo quebrar rumbos equivocados, tiene que recurrir al Espíritu Santo. Si alguien no sabe cómo quebrar ataduras o cegueras que le impiden entender el caminar de Dios en su vida, tiene que recurrir al Espíritu Santo. La esencia espiritual de la vida cristiana es una persona y se llama el Espíritu de Dios. Si usted no mantiene cercanía, si su vida no marcha al paso del Espíritu, si usted no mantiene esa proximidad, si usted no persevera en una dependencia del Espíritu, no basta venir a la iglesia, no basta estar en un ministerio, no basta ocupar un cargo, no basta ni siquiera estudiar. Hay que mantener una relación vital con el Espíritu Santo. Hay que mantener una relación con el Espíritu de Dios. Ese es el elemento nuclear en toda la Biblia, de que el Espíritu es mi punto de unión, de relación, de nexo con Dios.
El Espíritu de Dios es el punto de encuentro entre los procesos divinos y los procesos humanos. Nosotros llevamos nuestras mentalidades, ideales, deseos, anhelos, propósitos. Dios tiene sus ideales, metas, anhelos, propósitos. Pero ¿cómo puedo compaginar de modo que mi experiencia humana se vincule a la experiencia de Dios? Es el Espíritu Santo el punto de encuentro entre Dios y nosotros. Jesús dice: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Y no les dejó una autoridad humana, no les dejó una autoridad material, no les dejó un conjunto de dogmas, ni de ritos, ni un manual eclesiástico. Lo que les dejó fue una persona. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador. Si usted está aquí y ha entrado al camino del Evangelio, al camino de la iglesia, al camino de servir a Dios, pero cree que eso es posible, si no hay una relación con el Espíritu, estamos equivocados. No hay manera de vincularme a las acciones de Dios si no mantengo una relación con el Espíritu Santo. Cualquiera que esté aquí trabajando, sirviendo, pero no mantiene una fresca relación con el Espíritu, se va a marchitar, se va a agotar, se va a cansar y se va a retirar. Porque lo que alimenta la espiritualidad fresca, viva, es la persona del Espíritu Santo. Lo que alimenta la fortaleza, lo que enciende el fuego, lo que mantiene la frescura, lo que nos mantiene en el ritmo, lo que nos da la capacidad de comprender a Dios, es la persona del Espíritu Santo. No hay otra manera, no existe. Usted puede tener de amigo al más creyente y al más espiritual, pero eso no será suficiente. Usted puede tener aquí de compañero de vida o esposo o amado o amada a la persona más espiritual, pero eso no lo va a mantener. Lo único que lo puede mantener en el camino glorioso del Evangelio es el Espíritu Santo. Él es el ancla que me siembra en la tierra de Dios. El Espíritu Santo es lo que fertiliza nuestra vida en la tierra del reino de Dios, para que como semilla podamos crecer y dar frutos un día. Es el Espíritu Santo lo que nos hace fructíferos. Es Él lo que nos mantiene, lo que nos da esa vitalidad, ese vigor. Es Él lo que nos hace ver lo que en nuestra humanidad no podemos ver. El Espíritu de Dios. Por eso Juan insiste: ¿y cómo es que podemos entender? ¿Cómo es que podemos discernir que en realidad Dios permanece con nosotros? Él dice: por el Espíritu. Por el Espíritu. Si usted no mantiene una relación activa con el Espíritu, usted caerá en la religiosidad. Usted se reducirá a la carnalidad. Usted volverá a su pasado. Porque lo único que nos jala hacia Dios es el Espíritu. Es el Espíritu el que está jalándome, atrayéndome. Y en la medida que yo me vinculo a Él, participo de esa atracción hacia Dios. Porque el Espíritu, dice la Biblia, conoce las cosas más profundas de Dios. Y si yo quiero entender las cosas profundas de Dios, solo me es posible si yo camino con el Espíritu Santo. Así que, hermanitos, hermanitas, ustedes pueden venir aquí bien arregladitos, bien bonitos, bien presentables, pero si no hay comunión con el Espíritu, tarde o temprano eso se va a desmoronar. Usted puede venir aquí con su trajecito, con sus peinaditos, con sus perfumitos. Pueden venir aquí con esa disposición, pero si no hay comunión con el Espíritu Santo,
eso se va a deteriorar, se va a deformar, se va a marchitar. Y al final seremos huesos secos. Solamente si el Espíritu sopla aliento de vida, solo así podemos levantarnos y ser un poderoso ejército para servir a Dios. Digan amén, hombre. Se ve que están apagaditos. Quizás están ocupaditos en muchas cosas, menos en el Espíritu Santo. Porque cualquiera que camine con el Espíritu y entienda la centralidad del Espíritu, dirá con ese fuego: sí, amén, yo eso quiero yo, esa vida del Espíritu, ese fuego del Espíritu, esa luz del Espíritu, esa potencia del Espíritu, ese amor del Espíritu. Y no vivir en esa confusión humana, enredándose constantemente en sus pensamientos locos, tropezando constantemente en sus decisiones alrevesadas. Es el Espíritu quien nos libra de las torpezas nuestras. Es el Espíritu quien enciende en nosotros la claridad divina que alumbra nuestras oscuridades. No nos acostumbremos a vivir en el silencio de nuestra oscuridad. Expongámonos a la luz de Dios que nos trae el Espíritu Santo y muchas cosas cambiarán. Amén. Se evitarán graves problemas, hermanitos. Se evitarán dolores de cabeza. Se quitarán de encima pesadas cargas. Dejarán de andar tonteando algunos en la vida y van a encontrar el camino recto que les lleve a la victoria. Pero esto se llama Espíritu Santo. Si no hay esa relación, si no navega al ritmo de su soplo, si su barca no se deja llevar por ese viento del Espíritu, entonces usted va a navegar sin rumbo y no va a llegar a ninguna parte nunca. Y se va a meter a aguas tormentosas. Y hay gente que no sale de una crisis cuando ya está en otra. Ni ha salido esta otra y ya va para otra. ¿Y saben por qué? Porque van a la iglesia pero no mantienen armonía con el Espíritu Santo. Están haciendo servicios pero han descuidado la comunión con el Espíritu Santo. Porque andan más preocupados por caminar con fulana, mengana o sutano que caminar con el Espíritu Santo. Porque están más pendientes de la vida de los demás que del Espíritu Santo. Cuando su vida esté más pendiente del Espíritu de Dios, ya va a ver cómo no va a ser tan metido en la vida de los demás. Y ya va a ver cómo no va a estar tan abatido por sus propias realidades, porque el Espíritu descansará sobre usted. Y ya verá cómo se despeja el camino, porque ese Espíritu Santo no solo nos hace ver el camino de Dios, sino que su soplo aparta los mares que hay delante de nosotros. De la manera que el Espíritu abrió el mar con ese soplo celestial para que Israel pasara en seco, así pasaremos uno y otro y otro y otro mar, pero con el Espíritu. Si no hay Espíritu, se pondrá a llorar a la orilla del mar. Si no hay Espíritu, su decir siempre será: no puedo, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme? Y no habrá ningún chapulín colorado, hermanitos. Pero si hay Espíritu Santo, usted descansará en Dios. Y usted verá cómo el soplo del Espíritu resucita a lo muerto, levanta a lo caído, sana a lo enfermo
abre y quita estorbos. Usted verá cómo ese espíritu desciende y trae la gloria de Dios consigo. El creyente que vive en la dimensión del espíritu, él mismo lo refleja en su rostro. Él anda hasta otra mirada. Hay gente con unas miradas todas apagadas. Su rostro solo refleja crisis, confusiones. No es que el hombre del espíritu no vaya a tener problemas, claro, pero el espíritu le da otra perspectiva, de tal manera que desde su mirada refleja la esperanza que su vida camina en las manos de Dios. Y aunque está en medio de la tormenta, y aunque está frente a gigantes, y aunque está frente a murallas, transmite una vivacidad que no le viene de su corazón, que viene de arriba. Transmite una vitalidad que no le viene de sí mismo, le viene de Dios, porque camina en el ámbito de Dios por el Espíritu Santo en el cual se mueve. Por eso Juan insiste. ¿Y cómo podemos estar seguros? ¿Y cómo podemos saber que realmente caminamos en el ámbito de Dios, que permanece Dios en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Y radicalmente afirma, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hemos recibido. Esa es la esencia de esto. Toda la Escritura se va a encargar justamente de enfatizar el trabajo, la acción del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de cada uno de nosotros. Amados hermanos, esto no es caminar en el Evangelio y seguir a Jesucristo. No es cosa de amistades. Indudablemente habrá amigos en este camino, pero también habrá enemigos. Habrá en este camino gente con lo que usted camine con alegría, pero habrá gente que le quiera amargar la vida. Habrá gente que le anime a continuar, habrá gente que la desanime. Habrá gente que de que la vea entrar dirá: ahí viene la sierva de Dios. Pero habrá otra que diga: ahí viene esa maldita. Habrá alguien que diga: ahí viene ese hombre de Dios. Habrá otro que dice: ahí viene ese maldito. Esto sí es. Así encontrará. Y aunque no se lo digan de palabra, sus ojos se lo dicen. Usted lo sabe perfectamente. Por tanto, hemos de entender que la piedra angular sobre la que hemos de construir nuestra alegría para servir no es el hermano y la hermana, no es ni el que me quiere ni el que me odia, sino es la fuente interminable del amado Espíritu Santo. Es Él nuestra fuente de vitalidad espiritual para el servicio. En este caminar hallaremos gente que anima y gente que desanima, gente que aclara y gente que confunde, gente que estimula y gente que apaga, gente que enciende, gente que extingue. Pero claro, que la gente lo quiera hacer es una cosa, que lo logre es otra. Porque si usted está alimentándose frecuentemente del Espíritu Santo, aunque le tiren todo un extintor entero, no podrán apagarlo, porque el fuego del Espíritu arderá como aquella zarza que no se consumía. Un fuego que no se apaga. Eso hemos de ser. Pero para hacer un fuego que no se apaga, tenemos que estarnos alimentando, nutriendo de esa matriz que se llama Espíritu Santo. Diríamos, todos los estímulos humanos que usted pueda tener para servir a Dios se van a acabar. Tarde o temprano se van a acabar. Cualquier estímulo humano, un amigo en la iglesia, una amiga, un novio, una novia, el pastor, un líder, un hermano, una hermana, todos los estímulos humanos se van a terminar. Porque todos los que están aquí, un día les caeremos bien, otro día les caeremos mal. Pero el Espíritu Santo es un estímulo que jamás se apagará. Es un estímulo que nunca pasa. Así que, amados hermanos, si no entendemos que para movernos
en el mundo que Dios se mueve, para habitar en el mundo de comprensión que Dios habita, necesitamos de manera irremediable e insustituible la relación permanente con el Espíritu Santo. Si usted no habla con Él, si usted no le busca a Él, si usted no entra en oración junto a Él, si usted no se deja llevar al impulso de Él, perderemos el rumbo, perderemos el objetivo. Vamos a errar, hermanitos. Ahora, una vez que hemos entendido la necesaria relación con el Espíritu Santo, debemos aprender a distinguir la manifestación del Espíritu Santo. Y eso es lo que el capítulo 4, desde el versículo 1, nos quiere orientar. Porque no todo lo que se presenta como acción del Espíritu es realmente acción del Espíritu de Dios. En la vida, en la vida hay por lo menos 3 movimientos espirituales. Y hemos de aprender a separar los 3 y a identificar el que tenga que ver con Dios, porque es el verdaderamente importante. Uno, estaríamos hablando de aquellas cosas que son del espíritu, pero del espíritu humano. Es decir, aquello que usted siente como persona que tiene que hacer. Y que es bien fácil a veces confundir mi deseo, el deseo de mi espíritu, con el deseo del Espíritu de Dios. Y hay quienes llegan a confundir esa realidad y le llaman acción del Espíritu lo que simplemente es su propia acción. Llaman deseo del Espíritu a lo que simplemente es su propio deseo. Hay un peligro, primero, el peligro de confundir las cosas de mi espíritu con las cosas del Espíritu de Dios. Y en la gente que ministra, en la gente que predica, en la gente que da consejo, tienen que aprender a separar estas cosas. Porque a veces la gente lo que quiere es decirles algo ellos, y en lugar de decírselos ellos dicen: así dice el Señor, cuando no es el Señor, sino que nada más es mi pensamiento, cuando nada más es mi imaginación, cuando solamente es lo que yo estoy pensando. Y hay que tener mucho cuidado de eso, porque ya veremos en la Escritura cómo a Dios le incomoda que le atribuyan a Él cosas que Él no ha dicho, cuando solamente vienen de nuestros pensamientos. Parte de la madurez del que ministra es aprender a separar lo propio de lo del Espíritu. Y parte de la madurez del que es ministrado es aprender a separar y discernir si la palabra es una palabra humana o es realmente una palabra de Dios. Y en esto hay mucho que discernir. Hay que desarrollar los sentidos espirituales, hay que desarrollar esas capacidades de comprensión, y en esto la palabra y el Espíritu son nuestros guías y las personas que se nos adelantan en la comprensión de las cosas del Espíritu, que ya lo veremos más adelante. No solamente la palabra y el Espíritu, sino también personas que funcionan como guías a partir de su experiencia, su crecimiento, su compromiso, sus frutos. Hay una notoriedad espiritual en esa persona para poder confiar en su criterio espiritual para discernir. Así que somos llamados, versículo 1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. No crean a todo espíritu, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Por qué?
Porque existe la falsa profecía, el falso profeta. El primer nivel, aprender a separar mi espíritu del Espíritu de Dios para no confundir y estar introduciendo como que fuese de Dios algo que meramente es mío. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Pero también está el movimiento del espíritu impuro, el mundo de los espíritus demoníacos. Y hay que aprender a diferenciar entre el movimiento del espíritu impuro y el movimiento de Dios. Y en esto, la característica fundamental del espíritu impuro o de los demonios es falsificar la obra de Dios. Esa es la tarea que tiene siempre el enemigo, falsificar. Ya usted recordará en el libro de Éxodo, cuando Moisés con el poder de Dios se presenta donde Faraón, y una de las señales divinas que le acompañan es que al tirar su vara, ¿qué pasaba? Se convertía en serpiente. ¿Y qué comenzaron a hacer los sacerdotes del Faraón? Igual, tiraban sus varas y se convertían. El fenómeno era igual. Claro, ahí lo que va a ocurrir es que la serpiente de la vara de Moisés se comía a las serpientes de los sacerdotes. Pero dice 2 Corintios capítulo 11, Segunda Corintios capítulo 11, versículo 12. Once, 12 de 2 Corintios, ¿lo tiene? Pero seguiré haciendo, dice Pablo, lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Pablo tiene un grupo de imitadores. Esa es la característica esencial del espíritu impuro. Oiga bien esto. La característica esencial del demonio es plagiar las acciones de Dios, plagiar la palabra de Dios, imitar las acciones de Dios a fin de confundir a los creyentes. ¿Me está oyendo? Por eso Pablo dice: yo en realidad seguiré haciendo lo que hago, lo que siempre yo les he dicho. Ahí anda gente para arriba y para abajo hablando tonteras. Yo ahí los dejo. Seguiré haciendo lo que hago, y seguiremos como Betania haciendo lo que hacemos. Aunque por ahí anden muchos que buscando una oportunidad para hacerse ¿qué? ¿Hacerse qué? Igual a nosotros. Esa es la tentación del diablo. Su caída tuvo como origen ¿el qué? El hacerse, el querer hacerse igual a Dios. Esa fue la matriz de su caída. Cuando él consideró que no quería seguir siendo criatura, sino quería ser creador. Cuando siguió creyendo que ya no quería ser ángel, sino Dios. Ya no quería ser mensajero, sino quería ser Dios. Quererse hacer igual a Dios, esa ha sido siempre la razón de su caída. Y es siempre la razón de la caída de muchos, de no entender el lugar que Dios les da. Versículo 13. Tales individuos, ¿qué dice? Son falsos apóstoles,
Sí, ahí andan para arriba y para abajo, pero son falsos. No se van a convencer a un no creyente, no, buscan hermanitos. No van a predicar el evangelio en terreno que no se ha anunciado, no. Tocan puertas de los hermanitos, son apóstoles falsos. Dicen que son enviados, pero desde el momento que tocan su puerta y no la de un inconverso, ya son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos. Son en realidad estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, aquí viene la cosa. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Esta es la característica del espíritu demoníaco. Se disfraza de siervo de la justicia, pero es servidor de Satanás. Se disfraza, falsifica. No es capaz de producir nada nuevo. No es capaz de abrir nuevos senderos. No es capaz de descubrir nuevos derroteros. No es capaz de emprender nuevos caminos. No va a tierras, como dice el apóstol Pablo, donde no se hubiese sembrado la semilla. No. Van sobre terreno sembrado para cosechar donde otros sembraron, porque no tienen la capacidad de hacer su propia siembra. No son capaces de empezar su propia visión, sino que plagian lo que auténticamente el Espíritu ha dado a otro. Así que usted tiene que aprender a discernir esto, porque no todos los que van hablando en nombre del Espíritu son enviados del Espíritu. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? Esta es una preocupación antiquísima. Desde el Deuteronomio, mira, aparece ya. Deuteronomio capítulo 13. Desde aquí comienza ya la preocupación acerca de aquellos que en nombre de Dios nos quieren apartar del sendero de Dios. Aquellos que en nombre de Dios quieren apartarnos del camino señalado por Dios. Y dice capítulo 13 de Deuteronomio, ¿está ahí? Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Condenarás a muerte, versículo 5, ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios. Si aparece un profeta o un visionario, dice el Deuteronomio, y da una señal y la señal se cumple, no basta eso todavía. Porque si a la hora de que se cumple la señal y tú te quedas absorto, qué tremendo, ese profeta dijo eso y se cumplió. Pero si en su consejo te aparta del camino que yo te he señalado, es falso profeta. Si te aleja de donde Dios te marcó el sendero, donde Dios te puso el rumbo, si te aparta del camino sincero de amar y servir a Jesucristo, falso profeta. Así se cumplan todas las señales que Él diga que se cumplan, porque lo verdadero no está en lo milagroso, sino en hacia dónde orienta tu vida, hacia dónde lleva tu vida. Y claro, hay gente aquí que se deja arrastrar por las cosas fenomenales y emprende caminos equivocados, y a la vuelta de un año
o unos meses anda más perdido que Adán buscando a su suegra. ¿Qué pasó? Se dejaron distorsionar por un falso profeta o una falsa profeta. Se dejaron desviar. Se dejaron perder el rumbo. ¿Dónde termina usted? Ese es el tema aquí. ¿Dónde termina? Una cosa podemos determinar, amados hermanos, y es que si algo es el énfasis constante nuestro, es que usted persevere en el santo llamado que le fue entregado. Y estamos en toda la disposición espiritual de mantenerle con una palabra asistida siempre, a fin de que persevere allí donde el Espíritu le ha puesto a servir y a trabajar a Dios todos los días de su vida. Pero hay gente que en horas de emoción, en horas de pasión, se deja llevar, se deja arrastrar por palabras bonitas, se deja arrastrar por discursos aparentemente espirituales. Pero la verdad de tales discursos y el efecto que tengan en usted ese efecto hay que verlo dentro de 2 años. Y yo conozco mucha gente que se dejó arrastrar por frases bonitas. El Señor dice, el Señor me ha revelado, el Señor me ha hablado, el Espíritu me ha puesto. Y hay quienes en su sinceridad quizás o ingenuidad espiritual se han dejado arrastrar, se han dejado llevar, y con el paso del tiempo uno los mira por ahí deambulando en el mundo perdidos. Se dejaron arrastrar por la profecía equivocada, por el profeta falso, por la profeta falsa, y el fruto de una profecía falsa es que te aparta del glorioso camino de Dios, te aleja, porque la única palabra que te mantiene en el sendero de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso hay que ser probado, visto, manifiesto. Tenga cuidado, hermanito. No todo, dice Juan, el que habla, el Espíritu me lo dice, viene de Dios. Se requiere que sea algo probado. Algo probado. Usted debe saber que esa persona ha sido probada y aprobada en su ministerio profético, en su ministerio de soltar la palabra, en su ministerio de dar la palabra. Esto aquí no es de amiguismos. Mi mejor chero me puede traer una palabra, pero yo debo discernir si es de Dios o no es de Dios. La persona que más estimo, o la que me haya hecho un favor, o a la que yo le deba favores. El mundo espiritual es otra cosa, hermanitos, y no hay que ser ni ingenuos ni ignorantes. Por eso, para no ser ignorantes, estudia la Biblia, y para no ser ingenuos, camine con el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu y el ministerio profético de personas probadas, como ya lo veremos, nos ayudarán a evitar caminos torcidos, caminos distorsionados, personas que llegan bien vestiditas como ángel de luz, pero son pregoneros de falsas enseñanzas. En esto hay que ser sabios, en esto hay que ser prudentes, en esto hay que ser muy ligados al Espíritu. Porque el falso profeta se aprovecha de su sinceridad, de su ingenuidad, hasta de su hambre de Dios, para confundirle, para aprovecharse, para sacar ganancia. Ya Deuteronomio lo plantea. Puede aparecer un profeta, por eso dice versículo 6, siempre en Deuteronomio: si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija,
o tu esposa amada, o tu amigo íntimo. En esto de caminar con Dios, no nos podemos permitir que nadie nos aparte, nadie. Y por eso aclara a todas las personas que pueden incidir en usted para alejarle del camino, arropado con un lenguaje pseudo espiritual, atractivo, bonito, pero falso. Puede ser su propio hermano. Cuidado con las relaciones familiares. Muchos se apartan del camino por vínculos familiares. Yo les he enseñado una y otra vez, y la gente que viene conmigo de más años ya sabe la manera como yo administro mi ministerio y las cosas de familia. Las cosas de madre, hermano, hermana son separadas. Un vínculo fraterno de sangre puede apartarte del camino. Tu hermano o tu hijo o tu hija, cuidado, porque cuando en el escenario entra la familia, hay quienes no aprenden a separar y distinguir el llamado de Dios y los vínculos familiares. Separen eso, hermanitos. Por razones sanguíneas no va a romper relaciones espirituales. Por relaciones de consanguinidad no va a romper procesos espirituales. Tenga cuidado. Puede ser su misma madre que llegue con toda la ternura de madre a hablarle sobre una revelación. Porque sea su mamá no significa que eso sea cierto automáticamente. Una cosa es el amor de su madre, que le desea lo mejor, y otra cosa es su opinión y la opinión de Dios. Y usted debe aprender a separar eso. O la de su hijo, o la de su hija, o la de su esposa amada, dice. Cómo el amor entorpece a muchos. Cómo las relaciones afectivas. Miren, aquí hay una tendalada de dundos que por la novia o el novio rompieron vínculos y procesos espirituales. Y no es uno. Ahí está sirviendo con todo el hombre, trabajando en la obra, predicando la palabra. Y ya viene la esposita. Fíjate, mi amor, que yo he sentido de parte de Dios que quizás tenemos que salir, fíjate, irnos a otro lugar a ver qué hacemos. Fíjate que... Y el hombre ya la ve. Ay, mi bebé, lo que tú digas, mi amor. ¿Cómo que lo que tú digas? ¿Cómo que lo que digas? Es lo que diga Dios, no lo que diga la mujer, ni lo que diga el marido. Es lo que diga Dios, lo que dice Dios. Bueno, mira, hija, vamos a orar y ayunar. Vamos a dejarnos guiar por la palabra. Vamos a pedir al Espíritu. Vamos a buscar consejos de gente probada y aprobada. Y si luego de discernir lo que tú dices de verdad viene de Dios, pues no lo vamos a hacer. Pero si no, te voy a reprender en el nombre de Jesús, para que no andes con esas chabacanadas. Pues sí, porque la gente agarra a veces crisis personales contra fulano, sutano o mengano. O a veces el condenado ha tenido ahí en la iglesia 2 o 3 mujeres a lo largo de un periodo, y ya ha encontrado esta siervita y para que no le digan nada a ella de todo lo que andaba haciendo, mi amor, siento de Dios irnos de aquí.
Pero realmente lo que está a la base es que no quiere que le digan todo lo que andaba haciendo en la iglesia. Me la van a contaminar, me la van a predisponer, o viceversa. Es ella la que ha andado de loquita. Y lo que se siente es mal. Pero no confunda las cosas personales con procesos espirituales, porque lo que va a hacer es dañar su propia espiritualidad y su futuro ministerial. No vista de espiritualidad lo que es meramente humano. Y tengan cuidado ustedes, los enamorados y las enamoradas, porque tengo un listado ahí de muchos tontitos y tontitas que se salen por amor y se quedan en el mundo para siempre. ¿Me están oyendo? Ajá, amén, todo aguado, como saben que están enamorados por eso. Como saben que si les dice que tienen a la par, papi, sí mi amor, ya no vayamos a la iglesia. Sí mi bebé. Ay, hermanitos, los caminos del Espíritu no los pueden estar determinando por razones sentimentales, hermanitos. No son causas sentimentales las que deben establecer procesos espirituales. Y aquí mira algunos serios, pues sí, ¿quién nos manda a enamorarse de un dos? Mira algunas trompudas aquí, ¿y quién las manda a enamorarse pues? Va, pero si se enamora, sepárelo del espíritu. ¿Me entiende? Para que las cosas espirituales se disciernan espiritualmente, no románticamente. ¿Estamos? Y si alguno de esos, o un amigo íntimo, esas amiguis, vámonos amiguis, ya nos sirvamos allí amiguis. Cualquiera que te aparte, dice versículo 8, no te dejes engañar ni le hagas caso, tampoco le tengas lástima, no te compadezcas de él, ni lo encubras, ni dudes en matarlo, santo Dios. Solo cruces hubieran aquí, ¿ya? Algunos 3 vivos nada más estarían. Volvamos a primera de Juan, hermanitos. Esto de matar al hermano no lo agarre tan literal, oye. Aunque den ganas. Pero habla de la radicalidad con la que usted debe tratar a las personas, por más afecto que le sienta. La radicalidad con la que debe tratar a quienes la quieran apartar del camino. Usted tiene que decirle, mire mamá, yo la amo como hijo, pero servir a mi Señor no es prerrogativa que usted va a decidir. Mira, esposo, esposa, te amo mucho, pero las cosas que tienen que ver con mi mundo espiritual, esas solamente son con Dios. La drasticidad, mira viejo, te quiero mucho, pero no te metas en mis caminos con Dios. Mira, amiguis, somos cheras desde niñas, pero en las cosas espirituales no te metas. Esa habla de la radicalidad. Cuando dice no dudes en matarlo, no es que va a sacar el corvo, sino radicalmente tiene que cortar todas esas cosas que le van a afectar a usted en su desarrollo espiritual. Tiene que permanecer, perseverar, caminar, esforzarse. Esta es una lucha, no es fácil, pero para eso hemos recibido el amado Espíritu Santo. Y solo quiero cerrar con el versículo 4 en adelante, un punto que quiero enseñarles. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas.
Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha. Y aquí viene este concepto del versículo 6, donde se va a introducir, dice, nosotros, ya hablando el autor como parte del grupo de guías espirituales, nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. No solamente es Jesucristo, la palabra y el Espíritu de Dios como criterios para discernir una profecía, sino también la persona que Dios ha puesto para guiarle en la palabra. Por eso dice nosotros. Y en esto usted tiene que entender que está la palabra que nos ilumina, el Espíritu que nos ilumina, pero que también Dios ha regalado personas de probada dirección espiritual. Personas que de trayectoria evidente, notoria, que tienen todo un ministerio respaldado, señalado por Dios como personas con discernimiento espiritual para poderles guiar. Y es aquí donde usted tiene que aprender también a identificar. Porque hay gente que de la nada, de un día para otro, empieza con sus profecías. De la nada salen. De repente, de un día para otro ya son profetas. De un día para otro ya son pastores. De un día para otro ya son apóstoles. De un día para otro ya se presentan como líderes. Tiene que aprender a diferenciar entre liderazgos serios, consolidados, evidentes, notorios, y liderazgos nuevos que a veces son falsos liderazgos. Porque aprendimos, y no lo voy a desarrollar aquí, aprendimos en el lanzamiento que pueden emerger nuevos liderazgos, pero que esos liderazgos van a aprender a crecer primero a la sombra de los liderazgos iniciales. El criterio genuino para un liderazgo emergente es que aprende a crecer, aprende a madurar con los líderes establecidos. Comienza un proceso de discipulado. Y hablábamos de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como dirá Juan, llamado por Dios, enviado por Dios, pero ninguna credencial espiritual, óigame bien, ninguna credencial espiritual llevó a Jesús a pasar por encima de los procesos divinos de obrar en su pueblo. Muy hijo de Dios era, muy enviado de Dios era, pero ¿qué hizo él? Se sometió al liderazgo de Juan el Bautista y fue su discípulo por buen tiempo. ¿Me están oyendo? ¿Enviado de Dios? Sí. ¿Hijo de Dios? Sí. ¿Más grande que Juan? Sí. Pero se sometió. ¿Se sujetó? Y solo cuando Juan ya no pudo ejercer su liderazgo, entonces él apareció para continuar la obra. Los liderazgos nuevos, emergentes, auténticos de Dios, su primera característica será colocarse al ritmo de aquellos que ya llevan más tiempo en el entender de los misterios divinos, que ya llevan más tiempo en esto de trabajar en las cosas de Dios, que tienen una trayectoria definida, clara, evidente, visible del caminar de Dios en sus ministerios, que tienen un ministerio visible. Ahora, los que quieren protagonismos, los que buscan el poder, los que tienen delirios de poder, esos van a argumentar liderazgo espiritual, pero en estado de rebeldía.
Es lo que hizo Satanás desde el principio. Es lo que hizo el adversario desde el principio. Y así siguen siendo sus mensajeros. Y usted tiene que cuidarse. Se lo digo por usted, por su futuro espiritual y ministerial. Como dice Pablo, nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. A nosotros no nos va a alterar ningún falso profeta, pero a muchos de ustedes que comienzan, que están creciendo, que están madurando, deben tener criterios sólidos. 1, el Espíritu Santo. 2, la palabra de Dios. Y 3, hombre de Dios, personas de Dios que tienen trayectoria espiritual, ministerial, visible, que usted puede decir: este hombre no nació ayer, esta sierva no nació ayer. Tiene todo un ministerio que le acompaña, tiene todo un historial que le acompaña, tiene toda una enseñanza. Son años de ministerio. Puedo ver sus frutos, puedo ver los frutos de ese hombre, esa mujer de Dios. Esa es la gente que le va a ayudar a usted a discernir los caminos de Dios. Así que, amados hermanos, no caigamos ingenuamente en arrebatos que nos aparten del camino de Dios, sino más bien dejémonos conducir con mucho discernimiento espiritual, con mucha luz del Espíritu, luz de la palabra y luz de las personas que Dios pone, con notoria probidad, que han demostrado que traen toda una experiencia de llevar a la gente más cerca de Dios. No de gente que mata a otros, sino que gente que les ayuda a desarrollarse y a crecer. Pónganse de pie, amados hermanos.